El tema que voy a hablar ahora es de qué manera se mandan estudios de la UNED. También tenemos la arteriografía coronaria que permite ver la luz de las arterias, se utiliza para detectar o escribir obstrucción de coronarias. El pronóstico va a depender de la edad, del estado funcional del ventrículo, de la ubicación y la gravedad de la estenosis. Para el tratamiento de la angina tenemos 6 pasos: explicar al paciente el pronóstico y elaborar un plan de tratamiento, identificar y atender los cuadros que agravan el problema, realización y adaptación de la actividad, corregir factores de riesgo, la administración farmacológica y la posibilidad de vascularización. Dentro de lo que le explica el paciente el problema, animar a perder peso, mejorar la tolerancia al ejercicio, controlar la los factores de riesgo. En identificar y atender los cuadros que agravan el problema, son aquellas enfermedades que aumentan la demanda de oxígeno y disminuyen el aporte de oxígeno al miocardio y precipitan la angina, como la hipertensión, la valvopatía aórtica, miocardopatía hipertrófica, la obesidad, la hipertensión. La realización de adaptaciones a la actividad, esto va a depender de cómo crear un programa que se conoce como MET, que es las necesidades metabólicas del paciente, que incluye el cuidado personal, las actividades laborales, el esparcimiento, el acondicionamiento físico, corregir los factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia. Tiene que el paciente por lo que se agrega se agrega administración de estatinas para estos pacientes con alteraciones dislipidémicas, incluso las que no lo tienen, pero tienen alto riesgo cardiovascular. Control de la dieta. Farmacológico tenemos lo que son los nitratos. El mecanismo de acción por el cual estos presentan una mejoría clínica es porque producen una venodilatación sistémica, disminuyen el volumen y la presión telesiastólica del ventrículo izquierdo, disminuyen, eh, dilatan los vasos epicárdicos, de igual manera aumenta lo que es el flujo sanguíneo. Además de esto, estos metabolizan lo que es óxido nítrico, se liga al vanilato cicloso en la célula del músculo vascular y aumenta el monofosfato de adenosín. Además, ejercen actividad antitrombótica, disminuyendo el calcio intracelular de las células y activación de plaquetas, mejorar lo que es la tolerancia al esfuerzo en individuos con angina crónica, y alivian la isquemia o angina inestable o de Prince metal. De ahí tenemos los beta bloqueadores, que los beta bloqueadores lo que hacen es disminuir lo que es la demanda de oxígeno, la frecuencia inhibe la frecuencia, el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contractibilidad asociada a la actividad adrenérgica. Unas contraindicaciones, las contraindicaciones relativas para el uso de beta bloqueadores son los pacientes con asma, EPOC, trastorno de la conducción audioventricular, bradicardia intensa, fenómeno de Raynaud, antecedentes de depresión y las contraindicaciones absolutas no posee el paciente. De ahí hay unos efectos secundarios que pueden presentar y fatiga, claudicación intermitente, bradicardia. Los más específicos son el atenolol y el metoprolol. Son los antagonistas de calcio, que son los que producen una vasodilatación cardíaca, disminuye lo que es la necesidad de oxígeno, disminuye la contractilidad, disminuye la presión arterial, presenta un efecto ionotrópico negativo. Más que todo se ocupan cuando no hay respuesta a los beta bloqueadores. Estos pacientes más que todo responden al antagonista del calcio dihidropiridínicos más los nitratos. Ocupa la nonilpina más los beta bloqueadores, lo que puede producir son acciones completas sobre la irrigación coronaria y demanda miocárdico de oxígeno, disminuye la presión arterial y dilata las arterias coronarias. Más que todo se utilizan aquellos pacientes que proceden angina inestable más hipertensión arterial. Las indicaciones de este uso de los calcio antagonistas son cuando no hay respuesta a los beta bloqueadores ni nitrato, cuando hay una reacción adversa a los beta bloqueadores, pacientes que poseen angina más EPOC o asma, una disfunción sinusal o conducción auriculoventricular, la angina Prince metal y la arteriopatía periférica coronaria. También tenemos lo que son los agregantes plaquetarios. Tenemos el ácido acetilsalicílico, que es un inhibidor reversible de la actividad ciclooxigenasa plaquetaria.
Se administra en dosis de 75 a 325 miligramos, disminuye los episodios coronarios. Eh, Copidogrel, que es un bloqueo de agregación plaquetaria mediado por receptores de difosfato de adenosina, se usa en dosis de 300 a 600 miligramos día, se inicia con 75 miligramos de mantenimiento. Este más el ácido acetilsalicílico disminuye lo que es el riesgo de trombos en personas con endoprotesis arterial coronaria. Tenemos otros medicamentos como la racocilina, que es un derivado de la piperacina, y lo que se ocupa más que todo en la angina crónica, que no mejora el tratamiento habitual. Eh, este inhibe lo que es la entrada de sodio a la célula, limitación de la sobrecarga de miocitos y una prevención de la sobrecarga de calcio. Se da una dosis de 500 a 1000 miligramos 2 veces al día. Están contraindicados en lo que es la deficiencia hepática, lo que es la prolongación del puteo y unos fármacos que inhiben la CYP3A, que son como el ketorolaco, el dialgacén, verapamilo, el macrólido, el inhibidor de las proteasas. De ahí tenemos también lo que son los IECA, que son beneficios para los pacientes con diabetes mellitus, disfunción del ventrículo izquierdo, los que no logran control adecuado de la presión arterial y colesterol. Y, y tenemos otro medicamento que es el nicoradil, que este es abre los conductos de potasio, lo que hace es disminuir los iones de calcio intracelulares. Se da en una dosis de 20 miligramos 2 veces al día. Los procedimientos quirúrgicos que tenemos es la revascularización coronaria y la derivación arteriocoronaria. Entre la revascularización coronaria es una intervención coronaria percutánea. Más que todo se utiliza en isquemia sintomática más afectación de la arteria coronaria cárdica. Se dan en fases inestables de la enfermedad, síntomas persistentes del tratamiento, isquemia grave o diabetes mellitus, tratamiento de la función del ventrículo izquierdo. De ahí las contraindicaciones para realizarse es la estenosis aórtica, coronaria del ventrículo izquierdo y una eficacia del 95%. De ahí tenemos lo que es la derivación arteriocoronaria, que esta más que todo se realiza una anastomosis de una o ambas arterias mamarias interna o radial con la arteria coronaria distal a la lesión obstructiva. Indicaciones son la gravedad de los síntomas, la anatomía coronaria, funcionamiento del ventrículo izquierdo, estenosis de 2 o 3 arterias coronarias epicárdicas con signos de isquemia miocárdica. Y de ahí tenemos el síndrome coronario sin elevación del ST. El síndrome coronario sin elevación puede ser una obstrucción dinámica que se puede dar por espasmos coronarios, puede ser una obstrucción mecánica que es por una aterosclerosis o una mayor demanda de oxígeno por la fiebre, taquicardia, la tirotoxicosis. De ahí hay presencia de trombo que ocluye parcialmente y se forma una placa coronaria trombótica o endotelial, ocasionando las arterias coronarias. Más que todo se puede hacer el diagnóstico electrocardiográfico clínico y por laboratorio. En la anamnesis vamos a encontrar aquellos pacientes con dolor que se irradia retroesternal, a veces irradia epigástrico, brazo, hombro, náusea, aparece en reposo mayor de 20 minutos, inicio reciente, intenso. De ahí pueden presentar algunos pacientes diaforesis, taquicardia, tercero o cuarto ruido cardíaco, hipertensión. Entre las anomalías vamos a tener los biomarcadores pueden estar elevados, más que todo la troponina I o T, que son sensibles, especifican lo que es necrosis. De ahí el electrocardiograma puede haber una depresión del ST en el 20 a 25% de los pacientes y unos signos de onda T no son de isquemia, a menos que la inversión sea mayor a 0.03. El tratamiento médico debe incluir lo que son nitratos, beta bloqueadores, puede incluir el oxígeno, un reposo absoluto. Entre los nitratos puede ocuparse el spray de 0.3 a 0.6 miligramos si presenta síntomas de dolor isquémico. Si el dolor persiste, además, si el dolor persiste después de 3 dosis, es recomendable la nitroglicerina en dosis de 5 a 10 microgramos minuto. Se puede ir aumentando de 10 microgramos cada 3 a 5 minutos hasta una dosis máxima de 200 microgramos o que la presión sistólica no disminuya a menor del 100. De ahí las contraindicaciones son hipotensión, uso de sildenafil, uso de inhibidor de la 5-fosfodiesterasa,
También tenemos los adrenérgicos beta, el uso endovenoso en isquemia profunda, pero están contraindicados en la AICC, orientados para aquellos pacientes con frecuencia cardíaca de 50 al 60, luego del uso de nitratos y beta bloqueadores. También tenemos el tratamiento antitrombolítico, puede ser anticoagulante, pues tiene que ser anticoagulante y antiagregante plaquetario. Antiagregantes plaquetarios tenemos la aspirina, que se usa desde 725, luego de 75 a 100. Si en caso hay presencia de hemorragia, se debe recibir un fármaco que bloquee la P2Y2 plaquetaria que inhibe la activación trombótica, como el clopidogrel, el pirazubrel, el ticagrelor, que se utilizan en dosis presidural de 60 seguido a 10, el ticagrelor de 180 seguido de 90 dos veces al día. Están indicados más que todo en apoplejía y riesgo de ACV hemorrágico. Y el tratamiento se debe continuar de 6 meses hasta un año. Están los anticoagulantes, que tenemos la heparina no fraccionaria, la enoxaparina, el fondaparinux y la vivalirudina. La heparina no fraccionaria, la enoxaparina, que disminuye la frecuencia de los episodios. La vivalirudina es un inhibidor directo de la trombina, que disminuye las hemorragias. Y la fondaparinux, que es un inhibidor del factor 10 de la coagulación y es un menor riesgo de hemorragia. Y ahí están las estrategias pertinentes. En las estrategias pertinentes, más que todo, es cuando hay una angina recurrente en reposo, una nevada de presión del ST, síntomas de ICC, fracción de eyección menor de 40, PSI menor de 6 meses, inestabilidad hemodinámica. Como lo que es el infarto con elevación del ST, más que todo produce una mortalidad intrahospitalaria del 10%, es una disminución repentina del flujo sanguíneo y por una oclusión por un trombo. La fisiopatología más que todo se da la placa, lo cual forma un trombo, lo cual obstruye la luz de la arteria. Puede haber agregación plaquetaria, lifereación de tromboxano, cambio de la glucoproteína 2B y 3A. Puede también presentar lo que es activación de la cascada de coagulación, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y el daño del miocardio es causado el daño del miocardio va a depender tanto del territorio que es afectado por el trombo, la oclusión o no de otro vaso, la duración de la oclusión coronaria, la cantidad de sangre, de las colaterales, la demanda de oxígeno, análisis temprana del trombo. El diagnóstico puede ser un dolor, el 50% de los pacientes, un dolor que presenta a nivel, un dolor profundo y visceral con sensación de pesadez, contractilidad, opresión, con hipotensión arterial. Puede también estar irradiado a brazos, abdomen, espalda, maxilar, acompañado de diaforesis, náuseas, vómito. Al examen físico se puede presentar lo que es palidez, diaforesis, habrá taquicardia, hipertensión cuando el infarto sea de la cara anterior, porque hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Puede haber bradicardia, hipotensión cuando el infarto es de la cara inferior, porque hay una actividad parasimpática. También hay un soplo telesistólico, que es lo que determina una disfunción ventricular. Puede haber el pulso cardíaco disminuido por el volumen sistólico. Puede haber fiebre mayor de 38 grados, tercero o cuarto ruido cardíaco. Tenemos también lo que es los resultados del laboratorio. Se puede dividir en electrocardiográficos, biomarcadores cardíacos, la resonancia magnética. En lo cardiográfico pueden presentar una oclusión total de la arteria, lo que va a producir una elevación del ST más ondas Q. De ahí no hay elevación de ST, pero puede haber marcadores séricos, y no hay elevación de ST, pero sí hay pequeñas ondas Q. El parto puede ser aguda de 10 a 7 días, puede ser una cicatrización evolución de 7 a 28 días y una cicatrización completa mayor de 29 días. Podemos presentar lo que son la troponina T, que puede ser específico, puede permanecer de 7 a 10 días elevada. Está lo que es la creatinina fosfodiesterasa a 8 horas y permanece de 48 a 72 horas, pero no es específica porque puede estar elevada en traumatismo
estriado, inyecciones de intramusculares. Y aquí se divide lo que es la CPK-MB, que esta es específica, aproximadamente de 7 a 12 horas, sugieren incrementos de predominio miocárdico y músculo estriado.